último teorema de Fermat nos indica que no existen enteros x, y, z, todos distintos de cero, para los cuales siendo n un número natural mayor o igual a 3, se satisface la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n. Mm, Este teorema fue postulado alrededor de 1637 y no fue demostrado sino hasta casi 400 años después, a finales del siglo pasado, por Andrew Wiles. Mm, eh, es realmente popular por el hecho de ser tan simple su enunciado y su demostración tan compleja y sofisticada. Si estudiaremos los casos para los cuales se tienen enteros x, y, z que satisfacen esta ecuación, pero son primos relativos, es decir, su máximo común divisor es igual a uno. Pues si tenemos que D es el máximo común divisor entre los tres, pues claramente D divida cada uno. eh, mm, y es decir, que cada uno de estos números es un múltiplo del anterior, por lo cual se tiene inmediatamente esta relación de lo que se deduce otra sobre los múltiplos de. Entonces basta estudiar únicamente las soluciones en las cuales x, y, z es igual a 1. Expondremos a continuación la demostración para n igual a 4 y para n igual a 3 no se realizará, dado que es considerablemente más compleja. Mm, si bien las dos demostraciones en un principio se realizaron bajo el método que se conoce como el método del descenso infinito, que consiste en obtener una solución x, y z, donde x, y, z son enteros y satisfacen esta ecuación, y a partir de esta se obtiene una se obtiene una con enteros x', y', z', donde la entrada, digamos, estos números son menores a los que se obtienen acá, lo cual no se puede hacer de manera infinita, por así decirlo, por lo cual se llega a una contradicción. La demostración se realiza en primer lugar para 4 por el mismo Fermat, y que será la que expondremos a continuación. Y para el caso n igual a 3, primeramente se realizó por Euler. Si bien ahora sí, antes de comenzar a estudiar el caso n igual a 4, conviene estudiar el caso en que n es igual a 2. Es decir, la ecuación toma la forma x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Esta ecuación se conoce como la ecuación pitagórica, pues como es evidente se relaciona con el teorema de Pitágoras. Los griegos principalmente estudiaron esta ecuación y obtuvieron métodos para encontrar soluciones a la misma, en los que en los cuales se destaca el siguiente lema. Entonces, siendo x, y z números enteros positivos para los cuales x es par y se satisface la ecuación pitagórica, entonces implica que existen enteros positivos AB los cuales cumplen con las siguientes condiciones. El máximo común divisor de A y B es 1, 0 es menor que B, menor que A, y A y B son de distinta paridad. Es decir, si B es par, A es impar y viceversa.
y se cumple la siguiente relación. Siendo x par, lo cual es necesario que para una terna de números que satisfacen la ecuación, alguno de los tres es par, solamente uno, entonces se tiene que x, asumiendo sin pérdida de generalidad, es igual a 2ab, y es igual a cuadrado menos b cuadrado, y z es igual a cuadrado más b cuadrado. Similarmente, si se tiene un par de números a y b enteros positivos que cumplen con estas condiciones, se tiene una solución a la ecuación pitagórica. La demostración no la realizaremos, pero se puede encontrar una interpretación geométrica de este resultado en los elementos de Euclides o en este libro en el que se resumen los resultados que expondrá a continuación. Listo, asumiremos esto como verdadero y procedamos entonces a estudiar el caso en que n es igual a 4. Entonces, si bien Fermat vio que no se puede descomponer un número a la 4 por la suma de dos números también a la 4, eh, eh, encontró un resultado bastante relacionado que se dice que fue el que le inspiró a llegar a tal conjetura, el cual está relacionado con triángulos pitagóricos. Un triángulo pitagórico es un triángulo en el cual todos sus lados son números enteros. Entonces, digamos, un triángulo de catetos A y B e hipotenusa C. Por lo cual es claro que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Es decir, a, b y c conforman una terna pitagórica. Y el resultado que está relacionado, lo que le permitió dar una conjetura al teorema, es que no existe triángulo pitagórico cuya área sea el cuadrado de un entero. Es decir, es claro que el área de un triángulo pitagórico sería a por b sobre 2. Y el resultado que propone es que no existe un entero s tal que al cuadrado se satisfaga esto. Si bien esto implicaría que a más b cuadrado, que es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado, es igual a c cuadrado más 4s cuadrado. Y bien, a menos b al cuadrado es igual a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, que es lo mismo que c cuadrado menos 4s cuadrado. Por lo cual, de esta forma, a cuadrado menos b cuadrado al cuadrado, que es lo mismo que escribir a más b por a menos b al cuadrado, es igual a más b al cuadrado, al distribuir el exponente, a menos b al cuadrado, que es lo que tenemos acá arriba, que es igual a c cuadrado más 4s cuadrado por c cuadrado menos 4s cuadrado, lo que es una diferencia de cuadrados y se traduce como c a la 4 menos 2s a la 4. Entonces, para demostrarlo, formulo lo siguiente, que es una implicación al teorema de Fermat para el caso de n igual a 4, que dice que no existen enteros x, y y z todos distintos de 0. Entonces esta es una proposición. No existen x, y y z todos distintos de 0 para los cuales x a la 4
menos y a la 4 es igual a z cuadrado. ¿Sí? Procederemos entonces a demostrar este resultado. Y una vez demostrado, note que si se tuviera una solución a x a la 4 más y a la 4 igual a z a la 4, entonces en particular se tendría eh, que z a la 4 menos y a la 4 es igual a x a la 4, que es igual a x al cuadrado, lo cual contradiría esto. Entonces, una vez demostrado esto, queda demostrado el caso para el... Una vez demostrado esta conjetura, eh, queda demostrado el teorema de Fermat para n igual a 4. Pues ya se llegaría a una contradicción. Listo. Ahora bien, hagamos la demostración. Suponga que x, y z son una terna de enteros que satisfacen la ecuación x a la 4 menos y a la 4 e igual a z cuadrado. Asumamos, como mostramos previamente, que el máximo común divisor entre x, y z es igual a 1. Pues de esto se puede deducir, como vimos previamente, el resto de soluciones. Listo. Entonces, bien. Vea que el máximo común divisor entre x y y es también 1. Pues si d es igual al máximo común divisor entre x y y, entonces se tiene que x es igual a d por una x' y y es igual a d con y' para x' y y' determinados enteros. Por lo cual se deduce de esta relación que, que, que x' por d a la 4 menos d por y' a la 4 igual a z cuadrado. Luego entonces d a la 4 por x' a la 4 menos y' a la 4 es igual a z cuadrado. Luego entonces aquí es claro que d a la 4 divide a z cuadrado, o lo que es análogo, d al cuadrado divide a divide a z. ¿Sí? Luego entonces, en particular, d también divide a z y de esta forma se contradiría esta hipótesis. Ahora bien, asumamos que x, y, z es una solución minimal, en el sentido en que x es el valor más pequeño posible para el cual se cumple esta ecuación. Eh, Sabemos que esta solución minimal existe por la propiedad del buen orden de los números naturales, pues estamos asumiendo que las soluciones existen. Listo, pues. Así de esta manera, veamos que el máximo común divisor de x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado menos y cuadrado es dividida a 2. En efecto, si d divide a x cuadrado más y cuadrado y d divide
x cuadrado menos y cuadrado. Entonces d divide a la resta de estos dos números, que es igual a d divide a x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, que es igual a 2x cuadrado. Similarmente se tiene que, si, que d divide la suma y por lo cual d divide a 2y cuadrado. Luego entonces como x y y son primos relativos, es decir, su máximo común divisor es 1, entonces d divide a 2. Luego entonces se deduce que dos casos. El caso 1, en el cual el máximo común divisor entre x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado menos y cuadrado es igual a 1. Y el caso en que es igual a 2. Estudiemos primero este caso. Si estos dos números son primos relativos, se tiene que entonces x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado menos y cuadrado son números cuadrados. Pues vea que z cuadrado igual a x a la 4 menos y a la 4 es igual a x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. Es decir, el múltiplo de estos dos es un cuadrado. Y al ser primos relativos, se deduce que estos dos deben ser números cuadrados. Por lo cual, sean s y t dos números enteros para los cuales s es igual a x cuadrado más y cuadrado y t igual al cuadrado acá y de igual manera acá. T es igual a x cuadrado menos y cuadrado. De esta manera es claro que como el máximo común divisor de s cuadrado y t cuadrado es 1, entonces el máximo común divisor de s y t es también 1. Por otro lado, vea que s cuadrado más, más t cuadrado es igual a 2x cuadrado. Es decir, la suma de ellos es par, lo que implica que son de la misma paridad. St son de la misma paridad. Es decir, ambos son pares o ambos son impares. Si asumimos que ambos son pares, claramente 2 los divide. Luego 1 no sería el máximo común divisor y tendríamos una contradicción. De esta manera, S y T son impares. Por otro lado, pues sabemos que como S y T son de la misma paridad, S más T es par, al igual que S menos T. Por lo cual sean U y V números enteros para los cuales U es igual a S más T sobre 2 y V es igual a S menos T sobre 2. Es claro que el máximo común divisor entre U y V es igual a 1. Pues si es igual a D, entonces se tiene que D divide a S más T sobre 2 y D divide a S menos T sobre 2. Por lo cual D divide a la suma de estos dos números. Entonces D divide a S más T más S menos T sobre 2, que es igual a 2S sobre 2, que es igual a S. Similarmente, si se toma que D divide a la resta de este número y este número, se obtiene que D divide a T. Pero como el máximo común divisor entre S y T es 1, entonces D divide a 1, lo cual implica que D es igual a 1. Ya. Ahora bien,
vea que U por B es igual a S más T por S menos T sobre 4, que esto es igual a S cuadrado menos Y cuadrado, más menos T cuadrado, perdón, sobre 4, que bajo esta relación es claro que es igual a 2Y cuadrado sobre 2, sobre 4, disculpe, y esto es igual a Y cuadrado sobre 2. Lo que es equivalente a decir que 2V igual a Y cuadrado. Si bien, bajo el mismo orden de ideas que tuvimos previamente, como U y V son primos relativos y el producto de estos tres números son primos relativos impares y el producto de estos tres números es Y cuadrado, o sea, un número cuadrado, se tienen que dos resultados. O bien, eh, U es igual a dos veces por un número entero al cuadrado y b es el cuadrado de otro número, o bien se tiene un resultado análogo en el que u es igual al cuadrado de un número entero l y b es igual a dos veces el número un número al cuadrado, de lo cual se deduce esta relación. Eh, los dos casos son análogos, por lo cual estudiemos solo uno, estudiemos este. La demostración para el otro caso es análoga. Bien. Es claro que como el máximo común divisor de u y b es 1, entonces vea que el máximo común divisor entre x, u y b es también 1. Y por otro lado, u cuadrado más b cuadrado es igual a eh, s más t al cuadrado más s menos t al cuadrado sobre 4. Que eso es igual a su vez que s cuadrado más t cuadrado, que es igual sobre 2, que es igual a, como mencionamos antes, bajo esta relación, que x cuadrado. Aquí. Luego entonces, note que u, v y x conforman una terna pitagórica primitiva en particular. De esta manera, por el lema, existen enteros AB con 0 menor que B menor que A con máximo común divisor igual a 1, tal es que se cumple lo siguiente. U, que es igual a 2L cuadrado, como supusimos previamente, acá, que es igual a 2AB, M cuadrado, que como dijimos antes es igual a B, que es igual a A cuadrado menos B cuadrado, y X es igual a A cuadrado más B cuadrado. De esta manera, acá se deduce que L cuadrado es igual a B, y tal y como se razonó previamente, se deduce que como A y B son primos relativos, hay números enteros para los cuales A es igual a C cuadrado y B es igual a D cuadrado. ¿Sí? De esta manera es claro que como A menor que B menor que A es mayor que 1. Luego, es claro que 0 es menor que C, que es menor que A su vez es menor que X. Y bien,
Note que es fácil deducir que m al cuadrado es igual a c a la 4 menos d a la 4, contradiciendo nuestra minimalidad de la solución con x, pues c es menor que x. Y luego tenemos una, como ya dijimos, una contradicción, lo cual se demuestra para este caso el teorema. Nos queda entonces un caso restante, que es en el caso en que el máximo común divisor de x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado menos y cuadrado es igual a 2. En este caso tenemos que x y y son de la misma paridad. Si bien como x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado igual a z cuadrado, es evidente que z debe ser par. Entonces, y, y x y son impares. Si bien por el lema x a la 4 menos y a la 4 igual a z cuadrado, esto es lo mismo que tener que x a la 2 es igual a z a la 2 más y a la 2 a la 2. Luego, entonces, existen enteros a y b para los cuales z igual a 2ab, y igual a cuadrado menos b cuadrado y x igual a cuadrado más b cuadrado. De esta manera vea que x por y al cuadrado, que es, disculpe, acá es cuadrado y cuadrado, porque acá están de esta forma. Y así x por y al cuadrado, que es igual a x cuadrado por y cuadrado, es decir, el producto de estos dos, es igual a una diferencia de cuadrados, a la 4 menos b a la 4. Pero 0 es menor a a, que claramente es menor a x, pues b también es mayor a 0. Luego entonces se tiene una contradicción con la minimalidad de x, por lo cual el teorema queda demostrado.